Hola, muy buenas tardes. Gracias por acompañarnos y el típico chiste, estamos nosotros entre ustedes y el brindis, entonces vamos a tratar de hacer esto lo más ameno posible y lo más rápido. Entonces, un poco de introducción. Vamos a primero tener una charla de la doctora María del Pilar Salazar Vargas, que es también economista, mi ex jefa en el Instituto Nacional de Ecología y Cambio Climático en México, en donde ha sido referente en adaptación al cambio climático y ha sido instrumental en varios temas como valoración económica de servicios ecosistémicos, y ella es egresada de la Universidad Autónoma de México, con maestría en el Colegio de la Frontera Norte en Baja California, México, y ahorita está haciendo su doctorado en la Universidad Nacional Autónoma de México. El objetivo del panel es, digamos, dar una pieza adicional del rompecabezas. Entonces, cómo las políticas públicas deben incluir agrobiodiversidad y cómo en particular los planes nacionales de adaptación lo deben de hacer. Esto nos ayudará a no solamente, digamos, en el tema que hemos estado platicando de economía, de cómo engarzar varios conceptos, sino implementarlos, tener una hoja de ruta clara y sobre todo invitar al sector privado a que participe en estos esfuerzos que muchas veces parecen muy etéreos. Entonces, por favor, Pilar. Hola, ¿me escuchan? Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Están despiertos? ¿Todavía estamos despiertos o no? Bueno, pues muchas gracias a Triple GI por la invitación y muchas gracias a ustedes que se quedaron hasta estas horas de la madrugada todavía con nosotros. Gracias por acompañarnos. Bueno, yo les voy a platicar un poquito sobre el tema de agrobiodiversidad y cómo se vincula con el tema de adaptación al cambio climático y cuáles han sido los instrumentos, sobre todo desde la política internacional, para tratar de vincularlos y sobre todo algunos, bueno, y al final de la presentación algunos avances que hemos hecho desde la política pública en México y algunos instrumentos más aterrizados a nivel territorial. Sí. Ah, perfecto. Bueno, el Grupo Intergubernamental de Cambio Climático, desde el enfoque de evaluación que hicieron hace un par de años, nos habla sobre las vinculaciones entre cambio climático, toda la diversidad del clima, los ecosistemas y la sociedad. Esto tiene una vinculación, digamos, de doble entrada o circular, es decir, todas las dinámicas sociales, económicas, por supuesto, generan cambio climático, digamos, eso ya lo sabíamos, pero además estos, digamos, efectos adversos de cambio climático están impactando de manera fuerte y grave a las dinámicas sociales, económicas, pero sobre todo también la parte ecosistémica, que es una pieza fundamental para mitigar y adaptarse a cambio climático. Sin embargo, cuando consideramos a los ecosistemas como parte fundamental para la adaptación, yo creo que lo primero que hay que pensar es desde la perspectiva de los servicios ecosistémicos, digamos, pensando en que estos servicios nos pueden ayudar no solamente a la mitigación, a la adaptación, pero también a los medios de vida de las comunidades. Es decir, si no tenemos alimentación, si no tenemos agua, difícilmente vamos a poder adaptarnos a cambio climático y difícilmente vamos a poder enfrentar, digamos, los retos globales que estamos teniendo en el momento, ¿no? Y bueno, de alguna manera este es una caricatura que hace el panel intergubernamental de cambio climático sobre cuáles son las dinámicas, digamos, adversas, pero también cómo podemos llegar a transiciones ecológicas en los socioecosistemas mucho más robustas, de manera mucho más sostenible. Pero algo que no nos está diciendo esta caricatura, esta representación, son las desigualdades sociales y económicas estructurales que tenemos detrás. Parte de los sistemas, digamos, alimentarios, por ejemplo, a nivel internacional, tienen dificultades, sobre todo en temas de sostenibilidad, pensando en que, pues evidentemente no son sistemas sostenibles pensando en los recursos hídricos, es el principal consumidor de recursos hídricos en el mundo, pero también es un gran depredador, digamos, de los ecosistemas a nivel internacional. Tenemos también, por otro lado, cerca del 40% de los recursos alimentarios que se desperdician o llegan a la población, y tenemos también cerca de 735 millones de personas que se van a dormir todos los días con hambre. Entonces, esto por supuesto nos habla de sistemas socioecológicos que no están operando, que no están funcionando, que no son eficientes y que por supuesto no son sostenibles y que a la vez generan gases de efecto invernadero, pero por otro lado también han sido afectados de manera fuerte por los efectos asociados a cambio climático. También son vulnerables a cambio climático. Entonces, digamos, no quiero ser pesimista en esos términos, pero estamos en estas condiciones
sobre los temas de agrobiodiversidad, que es lo que nos convoca el día de hoy, ¿no? Y bueno, también este grupo intergubernamental nos habla sobre los impactos del cambio climático. Esto ya está comprobado, digo, creo que es un poco a veces obsoleto, comentarlo, pero siempre es bueno, digamos, recordarlo, traerlo a la mesa. Los impactos del cambio climático están ya asociados directamente y atribuidos a las dinámicas sociales, a las dinámicas humanas, con una confiabilidad casi segura, es casi 100% seguro. Y tener esa certidumbre, digamos, en la ciencia y en la ciencia asociada al cambio climático es difícil tenerla, pero esto ya estamos en ese, digamos, umbral de conocimiento donde estas atribuciones humanas sí están completamente vinculadas a cambio climático, sobre todo en variables importantes como la precipitación y el cambio de temperatura. Estos patrones oscilatorios pues están bastante asociados, digamos, a las dinámicas humanas, esto ya está comprobado. ¿Y qué tipo de impactos se han estado ya documentando, se han estado demostrando en términos, digamos, de las dimensiones económicas, sociales, pero también ecosistémicas? Bueno, tenemos impactos muy importantes en el tema de disponibilidad de agua. No estamos teniendo, digamos, suficientes recursos específicos para la producción de alimentos. Esto pone en jaque la seguridad alimentaria, la seguridad energética y la seguridad, digamos, o la soberanía alimentaria de las naciones. Eso está, digamos, en un punto bastante riesgoso. También tenemos impactos de manera adversos sobre los rendimientos en la pesca y la producción agrícola y, por supuesto, esto tiene impactos, digamos, indirectos en temas de nutrición, ¿no? También tenemos ya documentado impactos adversos en las poblaciones infantiles. Ahora, ¿qué pasa con la parte de la biodiversidad? Este grupo, digamos, de expertos internacional nos ha dicho que pues estos impactos han sido negativos, pero en el tema de biodiversidad ha sido muy complejo establecer, digamos, estos canales comunicantes para saber si realmente estos impactos han sido negativos en términos generales, al menos en la parte ecosistémica. Que eso, digamos, es difícil porque no podemos aterrizarlos en términos de política pública. Sin embargo, pues ya sabemos que el cambio climático sí ha afectado la estructura de los ecosistemas a nivel, digamos, ecosistémico. Los patrones y las dinámicas de estos ecosistemas han sido afectados. La distribución de especies también ha sido afectada y el calendario estacional, por ejemplo, en la parte de reproducción, alimentación y migración, han sido efectos bastante adversos en varios de los ecosistemas a nivel internacional. Tenemos cerca del 70% del territorio internacional ya intervenido por el ser humano y a la vez tenemos cerca de entre tenía por aquí el dato. Tenemos cerca de 3.300 o 3.600 millones de personas que viven en algún tipo de condición de vulnerabilidad al cambio climático en el mundo. Entonces, ¿qué está pasando? Tenemos suelos intervenidos, suelos degradados, alta contaminación, alto consumo hídrico a nivel internacional, pero por otro lado tenemos unas condiciones de desigualdad y de condiciones de pobreza que condicionan justo la vulnerabilidad al cambio climático de muchas de las poblaciones en el mundo, ¿no? La siguiente, yo tengo el control, perdón. Yo misma me digo. Bueno, pero digamos, es la narrativa negativa, la narrativa adversa. No todo está perdido, por supuesto, todavía tenemos alternativas para actuar y enfrentar los sistemas, digamos, los retos que tenemos a nivel internacional. Y uno de estos elementos es, por supuesto, la agrobiodiversidad. Esta agrobiodiversidad puede ser entendida, digamos, entre la fusión de la diversidad biológica, la biodiversidad ecosistémica, pero también la diversidad cultural que tenemos a nivel comunitario. Pareciera que es un tema que ha salido nuevo, porque ya estamos hablando de naturaleza, que se ha vuelto el tema sexy de los últimos años. A mí me parece un poco absurdo, porque siempre ha sido sexy. Pero en realidad este es un tema que a nivel comunitario ha sido pues practicado de manera tradicional desde hace muchos años. A mí me parece muy interesante y muy valioso que las discusiones internacionales, en las agendas internacionales, ya se comience a hablar del conocimiento tradicional, el conocimiento campesino tradicional. Me parece que es bastante importante y bueno, qué bueno que podamos tener este panel, ¿no? No porque yo esté participando en él, sino porque es un capital natural valioso para las discusiones de conservación de los ecosistemas. Ahora, en términos de la diversidad, digamos, biológica, estamos entendiendo por agrobiodiversidad también estas diversidades muy completas de la parte de especies, cultivos, ganado, variedades de germoplasma, por ejemplo, toda la parte de semillas. Tenemos una riqueza muy valiosa, sobre todo en América Latina.
la parte de polinizadores, microorganismos controlados de plagas y por supuesto sin olvidar a los parientes silvestres de las especies domesticadas, ¿no? También han sido una parte fundamental para la alimentación de las comunidades y se nos olvida estar considerando también la parte de los digamos, parientes silvestres de estos cultivos, ¿no? Entonces, bueno, ¿para qué nos sirve la agrobiodiversidad? ¿Cómo podemos emplear la agrobiodiversidad para la adaptación al cambio climático? Hay varios elementos que nos pueden estar ayudando. Por supuesto, aprovechar el conocimiento tradicional. Es muy importante rescatarlo porque ya existe, está en las comunidades, solamente digamos, desde la política pública siempre ha sido hacer la planeación desde un escritorio y es difícil, y últimamente afortunadamente ya se estaba haciendo, pero ha sido difícil voltear a ver a las comunidades lo que han estado haciendo y las buenas prácticas que sí tienen. Entonces este conocimiento puede ayudar, por ejemplo, el uso, digamos, de variedades de semillas o de diferentes cultivos puede ayudar a enfrentar, por ejemplo, variaciones extremas en la temperatura, puede ayudar a, digamos, a enfrentar heladas o eventos hidrometeorológicos extremos. También eso puede ayudar a tener variedades mucho más resistentes, por ejemplo, a plagas, sequías, y este tipo de variedades, pues por supuesto nos ayuda a fortalecer la seguridad alimentaria de las poblaciones, ¿no? Bueno, no me voy a quedar aquí, vamos a seguir con el tema. Ahora, ¿qué está pasando, digamos, en el marco internacional? Ya parte de lo que nos convoca aquí es el marco mundial de la biodiversidad, pero es muy importante, digamos, resaltar algunas de las metas que ya tienen establecidas, que nos habla de adaptación. Afortunadamente, ya las convenciones o las convenciones de Río se están hablando, aunque no hemos hablado nada de certificación en esta mesa, hasta hace rato escuché por ahí que alguien dijo de certificación, pero no hemos tratado de encontrar vasos comunicantes entre las convenciones de Río y es importante que se empiecen a hablar. Entonces, la parte de biodiversidad ha hecho su trabajo, me parece que es una cosa que vale la pena mucho rescatar. La meta 8 nos habla explícitamente de la adaptación y de sobre todo usar soluciones basadas en la naturaleza que nos ayuden a enfrentar condiciones extremas de cambio climático. Ahora bien, la meta 9 y la meta 10 ya están vinculadas más a agrobiodiversidad. Ustedes dirán, no, la meta 10 nada más habla de agrobiodiversidad, pero la 9 también nos habla de estas especies silvestres que tenemos que estar usando y aprovechando. Creo que vale la pena también voltearlas a ver. Y la meta 19, me parece, bueno, ya hemos estado hablando mucho de financiamiento, de cubrir estas brechas que tenemos de financiamiento, pero bueno, además creo que es importante que rescatemos esta meta porque nos habla, por ejemplo, de tener cerca de 20,000 millones de dólares al 2025, o sea, también ya en unos meses, sobre cooperación internacional. Si nos ponemos a ver, por ejemplo, el primer ciclo de reposición del Fondo del Marco Global para la Biodiversidad, que es un fondo que surgió a partir de este marco y que es operado por el GEF, pues nos estamos dando cuenta que tenemos nada más 211 millones de dólares, ¿no? México ya accedió a algunos de ellos, pero no tenemos, o sea, de 211 a 20 millones, que es digamos, una brecha pequeña, hay muchísimo trabajo que tiene que hacerse a nivel de comunidad internacional, ¿no? Y esperemos que estas discusiones en esta COP puedan ayudar a poder cerrar cuando menos esta brecha de la parte de cooperación internacional. Ahora no hablemos, digamos, de las brechas que hay que cerrar para la meta global que está entre 200 y 500 mil millones de dólares, que ya se estaba hablando hace un momento, ¿no? Ahora, algunos de los países que ya han entregado sus estrategias, afortunadamente México y Colombia estamos ahí metidos en esa, tenemos la estrellita, pero sí nos podemos hacer una revisión de realmente estas metas que se han entregado y estas estrategias y planes de acción sobre biodiversidad. En realidad, les falta mucho en temas de monitoreo y evaluación. No tenemos metas específicas, las estamos apenas discutiendo y ya tenemos que cumplir metas el siguiente año, ¿no? No tenemos indicadores específicos para ver la efectividad de las metas. ¿Qué está pasando, digamos, en estas estrategias que ya se entregaron? ¿Qué está pasando con los países que todavía no las entregan? ¿Y qué pasa con, digamos, los mecanismos de implementación o los medios de implementación como capacidades, fortalecimiento de capacidades, transferencia de tecnología y financiamiento? Hay muchas brechas que todavía tenemos que cerrar y sobre todo tratar de transitar, digamos, a medidas de implementación ganar, es decir, que abonen no solamente al tema de biodiversidad, sino también al tema de cambio climático y por supuesto de desertificación, ¿no? No dejemos de pensar en la desertificación
y cómo estas metas tienen que fortalecerse, pensando en que la evaluación del año pasado de los ODS nos dice que si seguimos en las mismas tendencias, cerca del 50% de los ODS no se van a cumplir. Entonces, no quiero que se lleven la narrativa de la negación o de que estamos en condiciones muy graves, pero sí en una condición, digamos, de punto de quiebre para hacer acciones urgentes en temas de biodiversidad que tengan elementos de ganar-ganar, ¿no? Eso creo que es uno de los temas que nos podemos llevar a casa en las reflexiones. Ahora, desde la Convención Marco de Naciones Unidas para el Cambio Climático, nos habla de ciertos instrumentos que también pueden abonar a la agrobiodiversidad, pero desde el punto de vista de la adaptación. Tenemos, evidentemente, las contribuciones nacionalmente determinadas, que son, digamos, estas metas más de corto aliento, pero que nos hablan de compromisos firmes de los países, que, bueno, sumando todas las contribuciones que tenemos hasta el momento, llegamos a los 3 grados centígrados. Entonces tenemos ahí una brecha importante todavía que cerrar en tema de cambio climático. Tenemos las comunicaciones nacionales de adaptación. México también ya afortunadamente pudimos participar en ese diseño, ya presentó su comunicación nacional de cambio climático y es un diagnóstico de todas las necesidades de adaptación al cambio climático. Ahora, los planes nacionales de adaptación son, digamos, los mecanismos de planeación del largo aliento, pero también de implementación de las metas como las NDCs. Y aquí es muy importante porque es un proceso, digamos, continuo de aprendizaje. Tiene que ser un documento vivo que se mantenga, digamos, pues sí, justo retroalimentado con las nuevas metas que se vayan desarrollando. Y lo que nos ayuda es, aparte de hacer el diagnóstico de las necesidades de adaptación, nos ayuda a especificar planes y estrategias para abonar a la adaptación, no solamente de manera, digamos, específica en un plan de adaptación o metas de adaptación, sino cómo lo transversalizamos en políticas del resto del desarrollo nacional, ¿no? Y bueno, aquí quería llamar un poco su atención porque, digamos, en las estrategias de corto… aquí… En las estrategias de corto plazo, de largo plazo más bien, que son las NDC, los NAPs, perdón, que son las Políticas Nacionales de Adaptación, pues la mayoría de los instrumentos en realidad sí están abonando temas de seguridad alimentaria o temas de agrobiodiversidad de alguna manera. Sin embargo, cuando nos ponemos a revisar las contribuciones nacionalmente determinadas, que son estas estrategias muy de corto plazo, nos damos cuenta que en realidad no estamos hablando nada de agrobiodiversidad. O sea, cómo implementamos en el corto plazo este tipo de estrategias que pueden ayudar no solamente al tema de adaptación al cambio climático, sino a contribuir en la biodiversidad de los países, ¿no? Y bueno, algunos de las estrategias que ha apoyado GGI para el desarrollo de los NAPs han sido para México, Paraguay y Nicaragua, desde la perspectiva de servicios ecosistémicos y generación de empleos verdes, ¿no? Ahora bien, eso es, digamos, a nivel más macro, a nivel internacional, las cosas vinculadas entre agrobiodiversidad y adaptación. Pero, ¿qué podemos hacer? Digamos, ¿cómo podemos emplear las herramientas analíticas para evaluar los servicios ecosistémicos, las contribuciones de la naturaleza hacia las personas y cómo podemos, digamos, usar este marco para hacer política pública mucho más robusta? O sea, es como el cómo, ¿no? Los fierros para analizar y para aterrizar nuestra riqueza biológica en política pública. Bueno, hay herramientas, por supuesto, esto no es comercial económico, pero pues yo soy economista y hay una serie muy completa de herramientas de valoración económica que nos pueden servir a diseñar mejores políticas públicas, pero la ventaja de este tipo de herramientas es que no solamente se pueden usar para política pública, digamos, nacional, top-down, sino también para hacer instrumentos específicos de conservación a nivel territorio. Entonces, es una herramienta bastante plástica que nos permite, digamos, enfrentar estos retos de manera diferente, ¿no? Entonces, bueno, desde la visión, digamos, de las contribuciones de la naturaleza, que el IPBES ha tratado de integrar visiones mucho más completas para la valoración, digamos, una valoración de servicios ambientales mucho más diversificada, pues la valoración económica nos puede servir para visibilizar, medir, sobre todo transmitir el valor en digamos, una línea base que es el dinero. Al final es una manera de comunicarnos. Si sabemos cuántos millones de dólares nos cuesta, sabemos cuánto tenemos que invertir, pero sabemos cuánto distribuir. O sea, el tema económico siempre ha servido también para poder comunicar, digamos, en un lenguaje común los
los beneficios y los costos de las intervenciones públicas, ¿no? Entonces, bueno, estas herramientas de valoración pues nos ayudan justo a identificar en un lenguaje común pues cuáles son los costos, las ganancias y las pérdidas de conservar o de seguir dejando que se deterioren los ecosistemas, ¿no? Y, por supuesto, pues lo podemos bajar a políticas públicas específicas. Por ejemplo, en México, nuestros planes, nuestros ordenamientos territoriales son a nivel estatal y nuestros ordenamientos ecológicos son a nivel municipal. Entonces, si fortalecemos, por ejemplo, ese tipo de capacidades subnacionales, nos puede ayudar muchísimo a tener, pues digamos, políticas públicas mucho más completas desde el territorio, ¿no? Y bueno, este es un caso específico. Esto fue un estudio de valoración que hicimos en una cuenca chiquita que se llama Puerto Vallarta, en México, que está, digamos, en la parte del Pacífico. Y lo que hicimos fue estimar, digamos, cuál es el dato, digamos, la cifra económica de los usuarios de servicios ecosistémicos como la provisión de agua y la belleza escénica. Es un sitio turístico, es una playa pues muy bonita en realidad, pero volteas y también tienes el bosque ahí medio caducifolio, a veces está seco, pero pues permite evaluar, digamos, desde el punto de vista escénico y de provisión de agua, los servicios ecosistémicos a través de estudios de valoración económica. Entonces, bueno, aquí, sin aventarles tanto detalle técnico, lo que hicimos fue estimar, digamos, cuál es el equilibrio de un supuesto mercado. Hace rato estábamos hablando de mercados de biodiversidad, pago por servicios ambientales, de recibir, digamos, un monto para conservar los bosques, ¿no? Y cuánto estarían dispuestos a recibir los dueños de los bosques y cuánto estaría dispuesto a pagar el consumidor, ¿no? Es decir, el turista internacional o el turista nacional o el poblador. Y lo que hicimos, por supuesto, pues las curvas son muy heterogéneas, pero esto nos sirvió mucho para determinar un valor que pueda establecerse como un pago por servicios ambientales, pero a través de fondos concurrentes, ¿no? Este es un nuevo esquema, bueno, relativamente nuevo, que se ha tratado de incentivar cuando tenemos recursos públicos escasos, ¿no? Este es otro caso que también pues estuvo muy interesante, lo hicimos a través de financiamiento del Banco Mundial para el servicio de polinización. Evidentemente la polinización es un servicio que está correlacionado con la agricultura, no podemos decir que solamente un porcentaje está asociado, en realidad es el 100%, ya lo decían hace un momento en la presentación, pero bueno, aquí estimamos cerca de que el 26% de la producción agrícola en la cuenca depende directamente del servicio de polinización, de los polinizadores, específicamente las abejas. Y el café, específicamente en esta cuenca, tenía una correlación de 65% con la polinización, ¿no? Entonces, lo que sí nos dimos cuenta es que tenemos una brecha muy importante de información sobre polinizadores. No sabemos en realidad cómo funcionan, cómo se pueden conservar. Además, a pesar de que México tiene una estrategia nacional de polinizadores, no los conocemos todavía a detalle, no tenemos estudios técnicos específicos. Y bueno, esto por supuesto se va a aterrizar en planes de manejo integrado a nivel cuenca, ¿no? Es decir, este tipo de datos pueden servir para alimentar política pública a nivel muy específico para la conservación y para la adaptación al cambio climático. Ya no quiero avanzar. A ver. Bueno, pues se van a perder esa lámina. Es esa lámina, justo, ¿no? Ah, ya. Bueno, pues ahí imagínense que es sobre inundaciones, sí, se salta. Bueno, pues ni modo. Es sobre inundaciones, el servicio sí, bueno, pues si no, pues ya ni modo. Sobre inundaciones y el servicio de provisión de contra inundaciones de algunos servicios ecosistémicos. Y por ejemplo aquí lo que evaluamos fueron algunas acciones climáticamente inteligentes, como establecer cercos vivos, recuperación de la vegetación ribereña, plantaciones de árboles en pastizales y la ganadería regenerativa. Entonces, ¿cómo estas acciones pueden tener beneficios a nivel de protección de inundaciones? Yo creo que este tipo de mensajes sobre los beneficios a nivel, digamos, económico puede ser una herramienta muy poderosa para transmitirlo a actores clave para negociar, por ejemplo, instrumentos económicos o instrumentos de política pública a nivel territorial, como ya les platicaba. Bueno, y nada más es, pues no un pequeño comercial, pero sí
es una de las cosas que ha hecho bien México, que es el sistema de información agroalimentaria en el país. Si no tenemos información digamos, económica sobre cuáles son los beneficios y los costos de la conservación activa, difícilmente vamos a tener políticas públicas robustas, pero no podemos elaborar, digamos, elementos de análisis económico si no tenemos tampoco información sobre qué especies tenemos o sobre la diversidad biológica del país, ¿no? Entonces, y en las regiones en América Latina. Entonces, una labor que ha hecho muy, muy bonita la Comisión Nacional para Uso y Aprovechamiento de la Biodiversidad, la CONABIO en México, ha sido toda esta plataforma de información sobre pues buscadores de especies, de animales y vegetales, inclusive lo tiene por categoría taxonómica, que es así por nivel de conservación. Tenemos también una plataforma de visualización interactiva de la diversidad y riqueza de los maíces, pensando que es un elemento fundamental para nuestra riqueza biológica y alimentaria en el país. Y otra cosa que es también muy interesante son las canastas regionales. Está el país regionalizado de acuerdo con sus condiciones, digamos, agroclimáticas, y se ha identificado cuáles son, digamos, los alimentos que están identificados como, digamos, que aportan calorías y nutrientes para las regiones, y se ha tratado de hacer, digamos, un tipo de catálogo de cómo usar la biodiversidad en los territorios en términos alimentarios. Y bueno, ya no los vamos a aburrir, ya es la última lámina. ¿Hacia dónde poder virar? Esto pues no es una recomendación, sino más bien es una invitación al diálogo y a poder discutirlo después. Evidentemente tenemos que alinear nuestras agendas de río. No es posible que no estemos hablando de la calidad del suelo, si estamos hablando de biodiversidad, si estamos hablando de agrobiodiversidad, estamos hablando de adaptación al cambio climático. Si no hablamos de los suelos, difícilmente, tan importante es la atmósfera como el suelo, ¿no? Entonces tenemos que empezar también a alinear las agendas, pero también a nivel de implementación. Esto requiere ir caminándose y que las políticas públicas a nivel nacional y a nivel territorial se alimenten, digamos, de estas perspectivas internacionales que ya se han discutido, ¿no? Por supuesto, la promoción de sistemas agrícolas tradicionales y sobre todo los alimentarios, que son lo que nos convoca en esta reunión. Es importante que vayamos transitando a eso, y sobre todo vale la pena voltear mucho al conocimiento campesino tradicional. Muchas de esas prácticas, evidentemente no es la panacea, no es como decir el conocimiento indígena ya es lo máximo, sino en realidad es identificar las buenas prácticas, cuáles pueden servir para las condiciones específicas de los territorios, y por supuesto hacer políticas públicas territorializadas y regionalizadas. No es lo mismo en México, por ejemplo, hablar del norte que del centro. Son países completamente diferentes, ¿no? Si empezábamos a ver todos los Méxicos que hay, es lo mismo en América Latina, ¿no? Y por supuesto necesitamos ir avanzando en el cerrar las brechas en los medios de implementación, de fortalecimiento de capacidades, de aumento y redirección de los flujos de financiamiento, pero también del fortalecimiento de capacidades nacionales. El fortalecimiento de capacidades nacionales públicas es vital para llevar a cabo políticas públicas robustas y que tengan un seguimiento, ¿no? Y bueno, a nivel meso o micro, yo me gustaría también dejar un poco abierta la puerta. ¿Por qué no pensamos en nuevos modelos de desarrollo y recordamos, por ejemplo, la escuela de la CEPAL, que nos hablaba del pensamiento latinoamericano, de cómo nosotros nos reconocemos como región y cómo podemos transitar a, digamos, esquemas o trayectorias mucho más sostenibles desde la perspectiva más latinoamericana? No tenemos los mismos modelos de desarrollo que la Unión Europea, no es lo mismo que Asia, somos un subcontinente o un área específica que tiene condiciones muy particulares. Y bueno, nosotros en México tenemos ahorita nuestra secretaria de Medio Ambiente, trae todo este pensamiento desde la CEPAL. Pues ¿por qué no retomar ese tipo de conocimientos que sí nos han servido en su momento para buscar nuevos modelos de desarrollo, ¿no? Y bueno, que pensemos también en nuevos esquemas de conservación, agroecosistemas locales, enfoques agroecológicos y comunitarios. Ya habíamos hablado de todos los impactos de las cadenas globales de alimentación, pero mucha de la población se sigue alimentando a nivel territorial, desde la pequeña milpa, la pequeña comunidad, el pequeño productor campesino. Y entonces tenemos que también fortalecer esas pequeñas unidades productivas, ¿no? Entonces, bueno, yo me quedaría hasta aquí y les agradezco mucho que sigan, que no se hayan dormido, y pues nada, vamos al panel, me parece.
Ahora continuaremos con una pequeña discusión con dos colegas de América, una de, digamos, el Cono Sur con la señora Lilian Portillo, disculpe, y de Centroamérica con la señora Lucía Gómez. Por favor, si pueden pasar, y ahorita las voy a introducir. Y les presento entonces primero a la señora Lucía Gómez, quien es ingeniera agrónoma por parte de la Universidad Politécnica de El Salvador, con especialidad en fitotecnia, de la Universidad Autónoma de Chiapas en México. También tiene una maestría en Medio Ambiente y Recursos Naturales de la Universidad Autónoma de Barcelona en España. Tiene el puesto desde recientemente en 2024 como directora de la Oficina Ambiental y de Cambio Climático en el Ministerio de Agricultura y Ganadería en El Salvador. Tiene una distinguida participación en la elaboración y seguimiento de la NDC desde la perspectiva del Ministerio de Agricultura y Ganadería, y también ha participado en la formulación de la política de cambio climático para el sector agropecuario, forestal, pesquero y acuícola. Actualmente es responsable de la formulación de la política de cambio climático para el sector agrícola y la política de gestión ambiental. También, como saben, ya nos había acompañado antes la señora Lilian Portillo, quien es directora de Planificación Estratégica en el Ministerio de Medio Ambiente y Desarrollo Sostenible de Paraguay. También es ingeniera agrónoma, con un máster en Ciencias Ambientales y Políticas Públicas, y ha trabajado como funcionaria pública por los últimos 20 años en Planificación Estratégica, Cooperación Internacional y Gestión de Políticas Públicas, con énfasis en soluciones basadas en la naturaleza y atención al cambio climático. Ella ha sido una excelente aliada para GGI en temas de adaptación al cambio climático, y con la que hemos diseñado o intentado avanzar en el diseño de SUNAP en Paraguay. Ahora pasaremos a una, digamos, breve sesión de preguntas en las cuales me harán el favor las tres de responder desde sus perspectivas. Entonces iniciaríamos con la señora Lilian. Si nos puede decir cuáles han sido las experiencias de Paraguay en temas de agrobiodiversidad y su preservación. Gracias, Carlos, y yo nuevamente ya les acompañé esta mañana. Bueno, nosotros trabajando el tema de adaptación y agrobiodiversidad tenemos varias iniciativas en las dos regiones de nuestro país. Tenemos la región occidental, que presenta un ecosistema un poco más, digamos, árido y muy frágil. En este ecosistema estamos trabajando con una plataforma de desarrollo sostenible que también trabaja en la región oriental, en la otra región. Esta plataforma, como lo dije esta mañana, representa un espacio de diálogo para la integración de prácticas sostenibles de adaptación y mitigación, tanto en el sector productivo como en otros sectores que van a ir integrándose. También estamos trabajando en algo que se llama paisajes productivos, que promueve la producción ganadera y la protección de los ecosistemas. Ha tenido buenos resultados. También trabajamos con una iniciativa que es del programa FOLUR, que es de sistemas agroalimentarios, que trabaja con pequeñas comunidades y también con productores para promover prácticas sostenibles. Al igual que un proyecto que está dedicado exclusivamente al tema de la adaptación, que es sistemas agroalimentarios, que es el proyecto AVE Chaco. Estas son un poco las iniciativas que estuvimos trabajando a nivel nacional, más bien en el Chaco y algunas de ellas en la región oriental. Muchas gracias, Lilian. Señora Lucía, ¿cuál ha sido la experiencia en El Salvador? Muchas gracias, buenas noches. Agradezco la invitación y quizá pediría que hicieran este tipo de iniciativas con más frecuencia porque fortalecen mucho. Con relación al tema, El Salvador es completamente diferente a casi todas las exposiciones que han habido este día. Sin embargo, nosotros, ante los retos que tenemos, es difícil, porque mi país es sumamente pequeño, lo que hicimos fue, y un recurrente reducción de
presupuesto para el tema de agricultura. Entonces, lo que hicimos fue que con la construcción de la NDC del 2021, de nuestra contribución determinada a nivel nacional, integramos en el tema de adaptación, en las medidas de adaptación, el tema de agricultura. Y es así como se hace un planteamiento de una transición de una agricultura tradicional a una agricultura sostenible que vincula el sector ecosistema y biodiversidad y se convierte en parte de nuestra agenda. Esto es un poco para reducir los efectos que tenemos ahorita del cambio climático. En nuestra NDC lo que planteamos es precisamente desarrollar prácticas sostenibles, la reducción de agroquímicos, y estas prácticas son con relación a suelo, agua y biodiversidad, un poco para generar o desarrollar la recuperación de los suelos. Pero voy a aprovechar para hablar de una experiencia centroamericana, en vista que estoy en representación de la región. En la cumbre de Acción por el Clima en el 2019 en Nueva York, el Consejo Centroamericano de Ambiente y Desarrollo, que está integrado por los ministros de Ambiente, hizo un planteamiento de una propuesta de una sinergia entre adaptación y mitigación. Esto implicaba el sector agricultura, forestal y usos de la tierra. Pero este tema fue conversado previamente con los ministros de Agricultura, que conforman el Consejo Agropecuario Centroamericano. Y esto es parte del Sistema de Integración Centroamericana, SICA. Entonces, en ese espacio se crean mesas regionales para atender el tema y da la pauta para hacer mesas nacionales. Y es así como en esta mesa nos integramos Ministerios de Ambiente y Ministerios de Agricultura e iniciamos por definir el tema de restauración, que fue bien complicado. Entonces, involucramos en esta iniciativa, hicimos la agenda agricultura y biodiversidad para el tema FOLU. Muchas gracias. Pilar, además de las experiencias que nos platicaste, ¿qué otros esfuerzos ha realizado México en la materia? ¿Vale? No. Listo. Bueno, como ya les platicaba, pues se presentó la Estrategia Nacional de Biodiversidad y su plan de acción. Eso México lo realizó desde 2016. Evidentemente, pues no tenía, digamos, estas metas internacionales establecidas en este instrumento. Lo que sí es que ya México está trabajando en el diseño de sus metas alineadas al Marco Mundial de Biodiversidad. Y además de esto, creo que es importante platicarles o destacar que tenemos también una Estrategia Nacional de Polinizadores. Esto también ayuda mucho al tema de la conservación. Está un poco más diseñada esta estrategia a conocer la línea base, conocer cuáles son las características, cómo se comportan, cuáles son, digamos, algunas estrategias que pueden ayudar al fortalecimiento de su conservación, pero pues desde 2021 tenemos esta estrategia pues establecida. Me parece que es una buena práctica que ha tenido México al respecto. También hay otra sobre especies invasoras, que también está asociada mucho a temas, pues sobre todo conservación de ecosistemas. Sin embargo, esta estrategia le falta la dimensión de cambio climático, esto que platicábamos sobre que se hable en las convenciones y que se hablen en instrumentos de política ya a nivel nacional. Y por supuesto, pues México tiene una historia pues bastante rica en términos de conservación. Algunas veces, más bien en algunos años se ha desacelerado, digamos, esta dinámica, desafortunadamente con la pérdida también de recursos públicos, como a todos nos pasa, pero digamos desde 2003 tiene pues el programa de servicios ambientales que ha demostrado
digamos, sus resultados de manera contundente. Sin embargo, bueno, pues también ahí hay un tema de asignación de presupuesto que esperemos con este nuevo gobierno, con nuestra primera presidenta, pues tengamos, digamos, una visión mucho más completa sobre el tema de cambio climático y el tema ambiental, ¿no? Esperemos. Y también está toda la parte de áreas naturales protegidas, también se ha fortalecido, por ejemplo, la conservación de ecosistemas marinos, ecosistemas costeros, que eso también pues ha sido una parte, digamos, pendiente en la agenda pública, eso se ha estado fortaleciendo, digamos, un poco más. Y las áreas voluntariamente destinadas a la conservación también ha sido un programa pues que ya tiene bastante historia. Ahorita se está trabajando en el Programa Nacional de Desarrollo, que es, digamos, este plan sexenal que se presenta, digamos, esta visión sexenal que presentan, digamos, desde el gobierno federal, y con este Plan Nacional de Desarrollo también se deben de estar planteando los programas, digamos, sectoriales, que son las líneas de acción que tienen que seguir las secretarías de Medio Ambiente, de Economía, de Agricultura, etcétera, y los programas especiales del programa de la Administración Pública Federal. Uno de estos programas es el Programa Especial de Cambio Climático, el PEC, entonces esperemos que también ahí vengan elementos fortalecidos con este marco mundial, pero también con las líneas estratégicas que se plantearon desde las NDCs para el Acuerdo de París. Y no me gustaría no mencionar que en su momento, hace como 12 años, México tenía una cosa que se llamaba el Sistema Nacional de Recursos Fitogenéticos, que era, digamos, todo un sistema de monitoreo de semillas, de plantas, y ayudaba mucho, digamos, a su conservación, pero también al combate a la biopiratería, que es una cosa que tampoco hemos hablado en este tema, y es una de las cosas que ha sido, digo, si vamos a hablar de bioeconomía, hablemos de biopiratería, porque también el tema de innovación tiene sus bemoles en términos, digamos, de apropiación cultural, ¿no? Entonces, es un tema que a lo mejor vale la pena mucho recuperar e integrarlo también en este tipo de perspectivas. Ya no me desvío tanto, perdón. Y bueno, hay otros instrumentos, pero puedo comentarlos después. Vale, muchas gracias. Y pasando a digamos, ya al tema de planeación y de políticas, tanto en sus NDCs como en sus NAPs, yo sé que, por ejemplo, Paraguay estamos trabajando apenas en eso, ¿qué se ha priorizado como un tema de atención en especial? ¿Y qué amenazas vislumbra que esos planes de adaptación o NDCs deban de atacar? Entonces, ¿cuáles serían, digamos, las principales amenazas que cada país ha observado en temas de cambio climático hacia tanto el sector forestal como el sector agrícola? ¿Y cómo se plantea que se aborden cualquiera de los dos, NDCs o NAPs? Ya, muchas gracias. Nosotros presentamos, o sea, Paraguay ha presentado su primera Comunicación Nacional de Adaptación con sus NDC actualizadas en el 2021, priorizando los sectores, no son en orden, ¿verdad?, pero recursos hídricos, agricultura, forestal y seguridad alimentaria, salud, ecosistemas, el sector construcciones con ciudades resilientes y también el sector transporte, entre otros sectores importantes. El sector agropecuario también se encontraba en esto. Los riesgos que tenemos muchas veces es la articulación entre las políticas sectoriales de los distintos ministerios para poder converger en una política única que haga que como país enfrente los efectos adversos del cambio climático en estos sectores. Entonces, yo lo identifico como uno de los riesgos. La articulación también, la coordinación interinstitucional muchas veces nos hace que podamos trabajar en forma conjunta, pero con un marco de políticas coordinado para el tema de cambio climático, que es algo transversal a todos los sectores. Yo creo que esto puede ser llevado adelante. Nosotros estamos, como mencioné esta mañana, estamos trabajando en una política nacional de desarrollo sostenible que intenta hacer ese paraguas de trabajo coordinado. Señora Lucía. Muchas gracias. En este tema, el responsable en El Salvador, el punto focal para el tema de cambio climático es el Ministerio del Ambiente, y se ha programado para el próximo año la elaboración del mismo. Sin embargo, como parte de este proceso centroamericano del que les mencioné, El Salvador creó la Comisión Técnica Nacional, AFOLU, y que es el punto donde convergen Ministerio de Ambiente y Ministerio de Agricultura, y es ahí donde tenemos el
se formula el Programa Nacional para la Restauración de Ecosistemas y Paisajes Productivos, empezando por definir el concepto de restauración, que fue difícil entre ambos ministerios, porque tenemos objetivos diferentes. Voy a contar una anécdota. En el documento se plasmaba el sector agricultura como el enemigo, el que provocaba la degradación. Pero nosotros estamos observando que en el país el mismo crecimiento económico está marginando los cafetales, y zonas de cafetales se están convirtiendo en viviendas, o el turismo. Entonces hay un crecimiento completamente diferente que daña más que la misma agricultura. Entonces expusimos nuestro planteamiento, se integró en el documento del PREP, y es así como el tema de seguridad alimentaria resalta por el tema de producción de alimentos. Hemos observado que con el incremento de la temperatura, el polen se quema, no pasa. Y entonces el riesgo es no tener tortilla en la mesa de un salvadoreño. Lo comentaba que muchos se van a cenar sin comer, y en El Salvador la tortilla y los frijoles es la base de la dieta. No tener esto para nosotros sería fatal. Entonces, en el marco del PREP empezamos a trabajar una sola agenda, en el marco de la COTENA, y el PREP se convierte en nuestro instrumento de trabajo. Y es así como se vincula el sector agricultura y biodiversidad para atender los retos que hemos estado observando para el tema de restauración, y poder atender, o al menos producir en ciertas condiciones, granos básicos. Si hablo de una producción más grande, el tema de café también ha sido afectado, y otros cultivos, ¿verdad? El Salvador tiene una tendencia ahorita a tecnificarse para la producción más grande, pero tenemos que seguir pensando en el pequeño productor, que percibimos que las áreas agrícolas se están reduciendo. Muchas gracias. Pilar, ¿qué se ha priorizado? Con gusto. Gracias, ¿Qué se ha priorizado en temas de agricultura en el NDC de México? Yo sé que el NAP todavía está en desarrollo, pero en el NDC. Sí, justo pues la nueva NAP está tratando de, bueno, está en diseño todavía, ya ha durado bastante tiempo en diseño, pero se está tratando de retomar directamente los ejes temáticos digamos, de las metas de adaptación al cambio climático de la NDC directamente en el Plan Nacional de Adaptación, y pues son 5 ejes. El primero es prevención y atención de impactos negativos a la población humana, es decir, el tema de población, el tema de las personas está al centro. Los sistemas productivos resilientes, enfocado mucho al tema de seguridad alimentaria, es un principio base sobre la producción agrícola y pecuaria en el país, sobre temas de adaptación. La conservación, restauración y aprovechamiento sostenible de ecosistemas y sus servicios ambientales, la gestión hídrica de recursos, la gestión de los recursos hídricos más bien, y protección de la infraestructura estratégica y patrimonio cultural. Aquí vale la pena mucho rescatar que también parte de las prioridades nacionales se están, digamos, discutiendo sobre desarrollar un plan nacional, un programa nacional de restauración que involucre a los ríos más contaminados en México, pero también la reforestación, conservación y restauración de manglares. Sabemos que pues se ha perdido la mitad de los manglares en los últimos 100 años en todo el mundo. Entonces es parte de las actividades que deben de fortalecerse para revertir estas dinámicas. Y por supuesto la reducción de la deforestación. Y rescatando un poco la pregunta sobre los impactos del cambio climático en los sectores, pues en México sí hemos tenido pues temporadas muy extremas de sequía. Afortunadamente las últimas precipitaciones han llenado nuestras cuencas, pero pues hay una comisión intersecretarial completa dedicada a la gestión de la sequía. Sin embargo, esta comisión pues todavía tiene un enfoque un poco ingenieril de cómo ponemos más, digamos, infraestructura gris para gestionar las avenidas del agua, pero también cuando tenemos huracanes se llenan las presas, pero cuando tenemos sequía no tenemos nada de agua.
no tenemos nada de agua, ¿no? Entonces, aquí lo que pasa, lo que nos hace falta mucho es la visión, yo creo que en muchos de los países de América Latina, es la visión de la gestión de la incertidumbre, en realidad, porque no sabemos qué va a pasar, vemos los escenarios de cambio climático y como puede haber un montón de huracanes y precipitación extrema, como puede haber completa sequía, no sabemos qué va a pasar, ¿no? ¿Cómo gestionamos esa incertidumbre? Entonces, creo que nos hace falta mucho la visión de la gestión adaptativa, es decir, cómo involucramos esos elementos dentro de la política pública, ¿no? Pero bueno, yo creo que por ahí también va un poco la discusión sobre los impactos y cómo nos vamos adaptando a ellos, ¿no? Muchas gracias. Regresando al tema de coordinación intergubernamental, les quisiera preguntar cómo participan sus ministerios de finanzas, sus secretarías de finanzas o hacienda en estos esfuerzos, porque regresábamos un poco a lo que decían en sesiones anteriores, que recuerdo muy bien que Camilo del Bid decía que era necesario por lo menos siempre que los ministerios de Hacienda se apropiaran del tema tanto de bioeconomía como de monitoreo, reporte y verificación. Entonces sería interesante saber cómo se integra ahora los ministerios de finanzas y cómo incorporan, por ejemplo, en México la incertidumbre en estos temas. Pero por favor, primero Paraguay. Sí, gracias, Carlos. El Ministerio de Economía y Finanzas es miembro de la Comisión Nacional de Cambio Climático. Ellos participan en esta comisión desde su creación. Anteriormente era Ministerio de Hacienda, hoy Ministerio de Economía y Finanzas. Ellos están trabajando en el tema de cambio climático desde el año 2001 que se creó esta comisión, o sea, llevan bastante tiempo trabajando con nosotros. Ahora son Autoridad Nacional designada al Fondo Verde para el Clima, con lo cual tenemos que trabajar en la programación país. Entonces, yo creo que están involucrándose en el proceso de las finanzas del clima. Y antes, perdón, haría una segunda énfasis. ¿Ha habido una buena aceptación? ¿Hay personal capacitado en el Ministerio de Economía y Finanzas para incorporarse a los temas de cambio climático y de bioeconomía, o hay todavía un tema de creación de capacidades faltante? Hay todavía un tema de creación de capacidades porque la migración, el Ministerio de Economía se constituye con 3 instituciones. La Secretaría Técnica de Planificación, que tenía toda la parte de cooperación y desarrollo sostenible. La parte de desarrollo sostenible fue al Ministerio del Ambiente. La Secretaría de la Función Pública y el Ministerio de Hacienda. Quedó básicamente, no existe personal técnico, o hay muy poco personal técnico y todavía necesitan una creación de capacidades. Pero estamos implementando un acuerdo de trabajo conjunto con el Ministerio de Economía, Ministerio del Ambiente, justamente para avanzar en el trabajo vinculado a todo lo que son las políticas de desarrollo sostenible, el financiamiento hacia el desarrollo sostenible. De la mano al Ministerio del Ambiente y Desarrollo Sostenible como autoridad en este sentido y Hacienda como una autoridad en todos los aspectos económicos y financieros del país, teniendo como base el Plan Nacional de Desarrollo y todas las políticas públicas nacionales existentes. Un trabajo de gobierno. Muchas gracias. Señora Lucía. Es una pregunta difícil. Sí, es difícil porque en El Salvador sí existe una mesa de financiamiento climático que es de alto nivel, de muy alto nivel. Y ese es el reto, cómo hacer que se activen, porque todo el mundo percibe y hay un compromiso. En El Salvador se percibe el tema de incremento de inundaciones, exceso de lluvias, la sequía. No se ve que las plagas se convierten en una amenaza, eso corresponde a la pregunta anterior, pero todavía no creo que están en proceso de organización. No puedo decirme otra vez. Pilar. Sí, también es una pregunta bastante compleja, pero bueno, en México existe también la Comisión Intersecretarial de Cambio Climático, donde convergen todas las secretarías para ver temas asociados a cambio climático, y hay un grupo de trabajo específico sobre financiamiento, el GTFIN. Se supone que también ahí debe de converger, digamos, toda la agenda de financiamiento. También tenemos un anexo transversal de cambio climático en el programa de egresos de la Federación. Sin embargo, bueno, pues también qué criterios estamos usando para clasificar los proyectos y realmente
realmente son de adaptación, son de mitigación o son de desarrollo que abonan a reducir emisiones, ¿no? Entonces, es un poco complejo también tratar de transmitir y de transversalizar el tema de cambio climático en todas las secretarías, pero en el caso de México me parece que ha hecho un trabajo muy importante con bastante liderazgo, al menos en los últimos años. Ha desarrollado con trabajo de expertos el tema de las taxonomías, que ha sido un ejemplo al menos en la región, donde se ha incorporado también al sector agrícola y algunos de los criterios específicos de no impacto o de no impacto adverso, me parece, no me acuerdo cómo se llama, pero por supuesto tiene que fortalecerse, por ejemplo, con toda esta visión de agrobiodiversidad, puede incorporarse también en los temas de taxonomía, pero son elementos que ya ha estado avanzando la Secretaría y la idea es que los financiadores puedan incorporar estos criterios en la selección de sus proyectos, ¿no? Lo que nos hace falta es transmitir y que eso se transversalice en la banca de desarrollo, en la banca también de primer piso, ¿no? También tenemos una estrategia nacional de financiamiento sostenible, muy felizmente, la verdad es que es un documento bastante completo, falta implementarlo, que eso es ahí donde todos torcemos el pie, pero tiene un componente agrícola muy interesante porque vienen instrumentos muy específicos que sí han operado y sí han funcionado. Por ejemplo, ahí está todo el aseguramiento, mecanismos de gestión de riesgo como el aseguramiento mediante seguros paramétricos para el maíz, y eso puede, digamos, replicarse, fortalecerse para el maíz en el resto, digamos, todas las regiones climáticas, agroclimáticas en el país, en México, pero también se puede escalar para otro tipo de cultivos prioritarios para la seguridad alimentaria. Por supuesto, eso tiene que fortalecerse, y hay un trabajo muy interesante que se hizo también de seguros paramétricos para arrecifes con soluciones basadas en la naturaleza. Creo que pueden aprovecharse estos mecanismos, digamos, de financiamiento que no necesariamente le cuestan muy fuertemente al erario público, ¿no? Entonces también explorar por esa parte, pero evidentemente creo que hay varias áreas de oportunidad todavía, ¿no? Tenemos que fortalecer la implementación de estos mecanismos y también la transparencia, los que ya se están implementando, cómo han operado, cómo han funcionado. Creo que otra cosa que también nos hace falta discutir mucho es cómo evaluamos las políticas públicas que se desarrollan. No tenemos mecanismos de evaluación. Sí existen los instrumentos, pero no necesariamente se han evaluado, ¿no? En México tenemos áreas de oportunidad todavía fuertes para evaluar los mecanismos de financiamiento, la participación de las secretarías en las políticas públicas, entre otros, ¿no? Pero bueno. Muchas gracias. Creo que vamos ya cerrando en temas de retos. Creo que las tres mencionaron riesgos y retos. Y sí quisiera que nos compartieran qué retos vislumbran en la integración de, digamos, estas tres agendas: financiamiento, planeación del tema del cambio climático, biodiversidad o agrobiodiversidad, y un poco el tema del financiamiento. Entonces, yo sé que estamos saliendo un poquito del guión, pero creo que ya fuimos llegando al punto de que identificamos qué es donde tenemos que trabajar. Entonces, si nos pudieran compartir dónde creen que cada país tendría que trabajar para tener esas agendas congruentes y que llegaran no solamente a ser agendas, sino a la implementación de algo tangible. Yo creo que uno de los retos principales, si bien la adaptación es una prioridad para nuestro país, y el sector privado es uno de los abanderados de la adaptación a nivel nacional, es llegar al pequeño productor. Ya están realizando las prácticas, pero la comprensión de lo que están realizando también y el acceso al financiamiento adecuado para el sector privado también es uno de los retos. Nosotros creo que en 2 semanas, de la mano de GGI, estamos finalizando nuestra estrategia de financiamiento para el sector AFOLU, que creo que va a tener un poco algunas, no todas las respuestas, pero algunas de las respuestas. Llegar a la conclusión de esa estrategia de financiamiento creo que es uno de los retos y oportunidades que también tenemos. Muchas gracias. En relación a los retos, para nosotros fue difícil articularnos, pero una vez iniciado este proceso, nos conocimos y potencializamos lo que tenemos. Realmente hemos logrado, inclusive, se están haciendo ahorita, ¿verdad? Se están trabajando en áreas piloto para que el Ministerio del Ambiente de sus fondos de compensación ambiental asigne incentivos a nuestros productores,
a aquellos que desarrollan tecnologías sostenibles que están integradas en el programa de restauración de ecosistemas y paisajes. Y esto a nosotros nos ha ayudado mucho porque no teníamos plata, definitivamente ni siquiera para el logro de las NDC. Y lo que hicimos fue, lo que hacemos bien, potencializarlo, y con el mismo presupuesto GOES del gobierno de El Salvador, hemos logrado cumplir en un 90% nuestras NDC. Ahorita, un día toqué la puerta del Triple GGI, se me abrió y vi un ángel. Y de verdad, no es comercial, pero de verdad, es que ha sido bien difícil para mi país con este tema. Este tema es bien difícil. Entonces, el día que a mí se me abrió la puerta, se me abrieron tantas oportunidades que ni siquiera sabía cómo asumir el tema. Ahorita estamos en proceso de formulación de nuestra política de cambio climático para el sector agropecuario, forestal, pesquero y acuícola. Porque en la política nacional agropecuaria, el tema de cambio climático no había sido incluido. Entonces, afortunadamente, como digo, ese ángel que me abrió la puerta me dio la oportunidad para que se pudiera integrar en la política nacional agropecuaria el tema de cambio climático. Y paralelamente se está desarrollando mejor la política de cambio climático. Entonces, el tema de articulación es clave, porque nos potencializamos. El conocernos y saber qué le corresponde a cada quien es maravilloso. Últimamente a nosotros se nos ha unido el despacho de la primera dama, porque ella está interesada en fomentar su política de amor convertido en alimentos, que va dirigido a niños. Entonces lo que ella está planteando es alimentos nutritivos para los niños. Entonces la opción es agricultura. Y nosotros pues tenemos el reto de poder responder, aunque todavía pues no hemos identificado cómo hacerlo. Y quiero aprovechar que ella dijo que no era únicamente lamento, ¿verdad? Pero siento que a nivel internacional, con el tema tanto de biodiversidad como el tema de cambio climático, los ministerios de agricultura, los técnicos que trabajamos en el Ministerio de Agricultura, tenemos un reto o un desafío y puedo decir que también una debilidad. Manejan demasiada terminología y no da tiempo de aprendérsela. Entonces no podemos competir para poder accesar a financiamiento. No, pero es que así lo siento, perdón, pero es que así lo siento. Entonces es como muy complicado tratar de cumplir la agenda nuestra para producción de alimentos y si vieron para el tema de cambio climático es una cantidad de siglas y aprenderse esa cantidad de siglas, yo en este momentito con el monitoreo, reporte y verificación, MRV, ya me lo aprendí, pero ya me aparece que tengo que cumplir con el MRT. Entonces es un nuevo desafío. Entonces en aprenderse toda esa parte se nos lleva un tiempo y hay que seguir potencializando y buscar nuevos socios para que nos ayuden a fortalecernos y poder responder. Muchas gracias. Ahora sí. Sí, todavía falta el BTR, ¿no? Hay que entregar la NDC. Bueno, pues también hay un montón de retos. Yo creo que una buena práctica, nada más retomando de México, es también su plan estratégico de cambio climático para el sector agroalimentario. Lo presentó hace un año nuestro Ministerio de Agricultura. Hizo un trabajo fundamental para establecer regiones climáticas y cómo en esas regiones opera la agricultura, la ganadería, la pesca, la acuacultura y cómo se tienen que adaptar específicamente cada tipo de sector en cada región. Entonces hizo un trabajo muy granular para identificar pues cuáles son los riesgos, las amenazas, las vulnerabilidades de cambio climático y cómo se pueden adaptar. Creo que eso es una lección interesante en el caso de México. Falta también implementarlo, pero son instrumentos que pueden también servir para la región, ¿no? Para retomar. Creo que también en México nos hace falta mucho reconocer esquemas exitosos que ya han funcionado.
Tenemos el clásico cambio de gobierno y desgraciadamente se abandonan los proyectos porque no es del mismo partido o porque ni siquiera le caía bien la persona, o sea, cosas a veces un poco absurdas de más de personas que de instituciones, pero vale la pena mucho rescatar, por ejemplo, programas exitosos que ya no necesariamente estén operando o que tienen mucho menor financiamiento que antes, por ejemplo, el tema de pago por servicios ambientales, que es súper eficiente en términos de sus resultados, ¿no? Y bueno, también uno de los retos que nos hace falta mucho a nivel nacional es el tema de participación multinivel y multiactor. En nuestras leyes existe la participación pública, la participación libre, previa, informada sobre cualquier tipo de proyecto, cualquier tipo de política. Hay consultas públicas que solamente puede acceder la gente que tiene internet, ¿no? Las comunidades, ¿cómo van a revisar la Estrategia Nacional de Cambio Climático si no tienen ni siquiera luz en sus comunidades? Necesitamos fortalecer y desarrollar mecanismos de transparencia y de rendición de cuentas mucho más completas, que sean democráticas también para las comunidades, ¿no? No es posible que estemos haciendo política pública en un escritorio y que no llegue a las comunidades que son las que nos alimentan al final de cuentas, ¿no? Yo creo que por ahí van los retos, son un montón, pero yo creo que son parte de los más graves. Muchas gracias. Bueno, creo que antes de todo agradecerlos por confiar en GGI. Siempre estamos ahí para apoyarlos en lo que podemos, no siempre, no somos todólogos, pero si no buscamos el socio que les pueda apoyar. Y pues creo que identificamos que los retos son sobre todo el tema de gobernanza y creación de capacidades, que creo que siempre es algo que nos ha dolido en toda la región y que sí, desafortunadamente, digamos que el avance de cambio climático, biodiversidad, las agendas nos impide a veces estar al día y perdemos a veces oportunidades en temas de financiamiento. Entonces, muchas gracias a las tres y le doy la palabra a Camilo porque ya vamos a pasar a lo bueno para todos, unos premios y aparte el brindis.